Paz a vosotros, amados hermanos. Voy a presentar, hermanos. Aquí está el nuevo cuaderno, mírenlo. Espero que todos, la mayoría, lo tengamos ya en nuestra mano, hermanos. Este es el nuevo cuaderno de este trimestre de octubre, noviembre y diciembre. Ojalá y que todos lo tengan, hermanos, en sus manos. Aquí está mi Biblia física. Aquí está, hermanos, mi cuaderno de apuntes. Aquí están las preguntas y yo creo que ya todo lo tenemos en nuestras manos. Vamos a disponernos en esta mañana a leer y ver nuestra lección. Pero antes, hermanos, hay un prólogo aquí que pone la Administración General de la Ciudad de México y que sí me gustaría darle lectura, hermanos. Dice así, de lo que va a tratar este trimestre, de lo que vamos a ver cada sábado, como decía mi hermano David, esta es la primera lección, es cierto. Dice así, hermano, dice, el presente cuaderno de escuela sabática aborda temas relacionados a la segunda venida del Hijo de Dios, donde la escritura menciona eventos a nivel mundial que serán las señales previas de tal advenimiento. Tanto Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, narran la predica que pronunció Jesucristo acerca de su segunda venida y de los acontecimientos finales de la Santa Ciudad y del mundo de una manera específica, por lo que respecta a su interpretación exacta, ha sido un tema complicado para muchas organizaciones religiosas, las cuales han propuesto interpretaciones tan variadas que inclusive se ha llegado al punto de cuestionar si verdaderamente Jesús pronunció tal predicación, ya que no logran esclarecer si lo dicho por Jesús es en relación al castigo de Jerusalén y del fin del mundo o trata exclusivamente del fin del mundo. Ante, ante tales interpretaciones y cuestionamientos de esta predicación dada por Jesús, reconocemos que sí hay puntos difíciles de enfocar, pero podemos decir que este discurso del Señor sí habla de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo, ya que Jesús, al responder la pregunta de sus apóstoles, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Él enseñó muchas cosas relacionadas a esta pregunta, de donde podemos destacar 4 puntos. La destrucción de todo esto, es decir, la ciudad de Jerusalén y el templo, según Mateo 23, verso 2. El tiempo en que sucederán estas cosas, las señales que se darán antes de su advenimiento y el fin del mundo. 4 preguntas muy importantes. La Iglesia de Dios israelita cree y propone los siguientes temas de los acontecimientos relacionados a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto con el fin de que retengamos con diligencia las cosas que hemos escuchado para no perdernos, reconociendo que Israel es nuestro reloj profético, el cual nos indica que cuando empiece a reverdecer Israel, sabed que está cerca. Palabra de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 24:33. Este es el prólogo, hermanos, de que pone la administración al inicio del cuaderno. Y ahora sí, hermanos, vamos a trasladarnos a la primer lección que tenemos a la mano, hermanos, y vamos a empezar a ver unas diapositivas que tenemos aquí a la luz de las escrituras. Le voy a pedir a nuestro hermano Daniel que las empiece a proyectar y efectivamente, hermanos, estamos a 17 de octubre del año 2020, ¿sí? Toca la primera lección. Se titula Acontecimientos relacionados con la segunda venida del Señor Jesús. Aquí, hermanos, juega un papel muy importante uno de los montes que rodea la ciudad de Jerusalén, lo cual yo me permití, hermanos, poner unas preguntas
antes de empezar nuestro tema, voy a pedirle a mi hermano Daniel que las proyecte, hermanos. Un monte que reviste mucha importancia, hermanos. Y vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta está ahí, hermanos. De los montes que rodean a la ciudad de Jerusalén, actualmente, hasta el día de hoy, hermanos, hay uno que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a estudiar, una parte. Por eso yo puse una pregunta. ¿Qué iba a hacer Jesús seguido a este monte? Y por supuesto, ¿qué monte es? Ahí iba muy seguido Jesús a ese monte. ¿Qué iba a hacer, hermanos? Está nuestro hermano Daniel, ahí está atento. Eh, Hermanos, pueden mandar sus preguntas eh, por el chat y puede decirnos, hermanos, qué monte es y qué iba a hacer seguido Jesús, el maestro, a ese lugar. La siguiente pregunta dice así, hermanos: ¿dónde pasó Cristo parte de su última noche? Al pie de ese monte. Al pie de ese monte hay un lugar muy importante, hermanos. Y ustedes lo saben, hay un jardín, hermanos. ¿Sí? Hasta hay un himno que habla sobre ese suceso y habla donde iba seguido el maestro allá, hermanos, allá a ese lugar a conectarse mucho con nuestro Dios. Pues ya casi les estoy dando la respuesta de las preguntas, ¿verdad, hermanos? Siguiente pregunta que veríamos tocante a ese monte muy importante, hermano, es: ¿de qué monte Jesús ascendió a los cielos? Porque de un monte de los que rodean Jerusalén, el maestro asciende a los cielos, hermanos. ¿Sí? Y la última pregunta sería: ¿a qué monte descenderá Jesús por segunda vez? Porque hay, hermanos, hay una profecía. Y las profecías, hermanos, tenemos que sujetarnos a los profetas. Entonces son 4 preguntas, hermano Daniel. Si ya hay alguna respuesta, si alguien ya nos contestó. Sí, hermano Daniel. Hermano David Calderón comenta, en el primer punto es Mateo 24:2 del prólogo. Sí, exactamente. Bueno, pero ¿qué iba a hacer Jesús seguido a este monte? ¿Qué hacía, hermanos? Seguido. Aquí ya les contesta las preguntas a sus discípulos que le hacen sobre lo que vamos a estudiar. Pero él iba seguido. A veces iba solo, a veces le decía a sus discípulos, espérenme aquí, o se pasaba toda la noche en ese lugar, hermano, en ese monte. ¿Y cómo se llama ese monte? El monte ¿de qué, hermanos? De los olivos, efectivamente, el monte de los olivos. ¿Qué iba a hacer Jesús allá en las noches o en sus ratos que él tenía, hermano? Que él se apartaba y se iba a ese lugar, iba a orar mucho, a un huerto. ¿Sí, hermano Daniel? Sí, la hermana Mayrani Ramírez comentó que iba a orar. Iba a orar, efectivamente, iba a orar a ese monte, porque al pie del monte hay un huerto. ¿Cómo se llama ese huerto? Que lo vemos mucho en la fiesta de la Pascua. Ese huerto tiene un nombre que se llama Hexemaní, y Hexemaní tiene un significado, hermanos, ¿sí? Si tiene un significado, si alguien lo sabe, que no, en el transcurso, hermanos, que nos mande la respuesta para ver qué dice acerca de este monte. Entonces, no es casualidad, hermanos, la última noche, eh, después de que se pasa horas y horas platicando con sus discípulos, hermanos, cuando se vuelve a sentar después de la Pascua literal, de la Pascua espiritual, la Pascua cristiana, la transición, se vuelve a sentar a la mesa y está plática por bastante rato, hermanos, y luego se va ya al monte y va a orar, hermanos, y ahí es donde lo apresan al pie del monte, ¿sí? Entonces, es en ese lugar, es al pie del monte de los olivos. Jesús, cuando asciende a los cielos, según Hechos 1:8, hermanos, dice que ahí claramente los ángeles dicen, y luego cuando ya lo ven partir los discípulos, se regresan y dice, y nombra específicamente el lugar, hermanos. Y la profecía de Zacarías capítulo 14 menciona
que cuando venga en su segunda venida, porque Él va a venir aquí a la tierra, hermanos, la palabra de Dios no se puede contradecir y dice que va a posar sus pies, hermano, y que va a haber un terremoto tan grande que el monte de los olivos se va a deshacer, se va a partir en dos y se va a hacer plano, hermanos, porque va a descender y ahí va a posar sus pies nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si ustedes tienen la respuesta, hermano Daniel, ahí nos va diciendo si van mandando su respuesta a los hermanos, pero ese huerto de Getsemaní está al pie del monte, está una aldea, hermanos, claro que no queremos meternos en más detalles porque nos desviaríamos, pero hay una aldea, empieza con una B de barco y también tiene un significado, ¿cómo se llama? Y Getsemaní, ¿qué significa, hermanos? Muchas cosas, ¿verdad? Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva a nuestro hermano Daniel. Y aquí, hermano, hay una, pues, ¿qué le puedo decir? Bueno, aquí dice topografía de Jerusalén. Ahí, hermanos, en un círculo rojo, ahí para que yo le puse así para que se vea mejor, ahí se ve el monte de los olivos, hermanos. Y se ve el monte Moria, efectivamente de arriba, arriba del monte de los olivos, que es posiblemente hasta donde subió nuestro Señor Jesucristo, de ahí tenía una bella vista para ver el templo, hermanos. Y ya después que le preguntan, él les contesta, ya lo vamos a ver al detalle esto, hermanos. Vamos a ver esto, pero esa es una topografía de cómo está de Jerusalén y cómo efectivamente frente a Jerusalén, frente al templo, hermanos, está el monte de los olivos. En otra diapositiva más, la voy a poner, hermanos, otra diapositiva más, y aquí lo dice muy claro, lo dice aquí lo vemos, ahí está nuevamente el monte de las olivas y el monte Moria, donde estaba ese templo en los días de Herodes, cuando sale Jesús del templo, venía y lo llevan al templo y orgulloso le muestran y le dicen esta situación, ¿no? Entonces, esto es una topografía, hermano, su servidor la quiso poner así y enmarcarla con un semicírculo rojo y señalar hacia el monte Moria donde estaba el templo. Y tenemos también, hermanos, algunas otras diapositivas que vamos a poner, hermano Daniel, para ir viendo, hermano. Bueno, aquí está lo que vamos a ver. Acontecimientos relacionados con la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí está un reloj. Aquí se está viendo, hermano, que se está marcando los tiempos. ¿Qué acontecimientos van a ser? Lo quisimos poner en algunas diapositivas. Y aquí está una de ellas. Miren, hermanos. Ustedes ven. ¿Qué vemos aquí? Destrucción, guerras, invasiones, aviones, hermanos, porque parte de esto lo dijo el maestro, pero lo vamos a acomodar en qué tiempo, porque hacen sus discípulos 3 preguntas, y es donde decía el prólogo, que hay mucha confusión, por eso ahí se pierde mucha organización religiosa, porque lo ponen de una manera al grado que pues ya no quieren dar crédito a las palabras de Jesucristo porque hay mucha confusión tocante a su segunda venida y tocante a las señales que él dio de esos acontecimientos que se relacionan antes y en el momento de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra imagen apocalíptica, hermanos, la contaminación, el calentamiento global, las pestes y lo que, pues hermanos, desgraciadamente allá vamos. Mire cómo las máscaras que se están utilizando, hoy sabemos lo que está pasando. Siguiente diapositiva, ¿qué va a pasar a las ciudades, hermanos, grandes? La palabra de Dios dice que antes de la venida de Cristo, las ciudades grandes se van a partir en dos, hermanos, en 3 partes, como la ciudad de Tijuana, de México, Mexicali. La ciudad es grandísima por la causa de un terremoto cual nunca fue jamás, y lo que va a estar pasando, pues dice ahí la escritura, la palabra de nuestro Dios, hermano, que las ciudades se van a partir en 3 partes, hermano, ¿sí?
y toda isla de los mares va a desaparecer, no se va a ver más, pero tenemos que acomodar toda esta situación como la vemos. Y por último, hermano, yo lo quise dejar así, lo que estamos viviendo hoy, principio de dolores, lo que estamos para entrenarnos, la prueba, para ver, hermanos, si nuestra fe decrece, si hay desánimo o nuestra fe crece, nuestra fe eh, sobrepasa la situación que hoy estamos viviendo. Ahí está lo del COVID, hermano, 19. Eso es esa es la realidad y lo que se está viviendo hoy en día. Lo que está pasando, hermano, lamentablemente no hay buena noticia. Muchos hermanos en la fe se están enfriando su corazón, pero está escrito, hermanos, el que sabe y conoce las escrituras no debe causar admiración. Divisiones, los enemigos serán los de su propia casa, hermanos, la fe se enfriará, en fin, muchas situaciones que están pasando porque se tiene que cumplir es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Todo esto tiene que pasar para que Él pueda venir, hermano. Si no pasa esto, él no va a venir. Entonces, son cosas que vemos a través de la escritura. Vamos a entrar a nuestro cuaderno y nuestras diapositivas y tenemos un objetivo. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el objetivo de estudiar esto, hermanos? Esta lección es el preámbulo de todo el trimestre que vamos a estudiar. Por eso vamos a ver tópicos en esta lección, porque no se va a entrar a profundidad, ya que la siguiente lección, hermanos, ya sí, por cada acontecimiento lo vamos a ir viendo cada semana, y irlo al detalle, irlo viendo más detalladamente. Entonces el objetivo dice afirmar en cada congregante la convicción de mantener en justicia y santidad para ser resucitados en la segunda venida de Jesús y recibir el galardón de la vida eterna. Porque hay un premio, hermanos. Hay un premio para cada uno de nosotros. ¿Sí? Que estemos convencidos, hermanos, ¿sí? Que tengamos la convención, la seguridad de que debemos de mantenernos en justicia, y justicia son guardar los mandamientos de nuestro Dios hasta el fin. Y la santidad, apartarse del mal. Dice Santiago, la religión pura y verdadera es esta: visitar a los huérfanos y ver a los enfermos. Pero también dice algo muy importante, la última parte de Santiago: y mantenerse sin mancha en este mundo. No basta, hermanos, ser solidarios y ser muy caritativos, que es bueno con las personas. No es lo único. Eso no va a salvar. Lo que va a salvar, hermano, es parte de ello. Es un mandamiento que Dios nos manda. Pero lo que va a salvar, mantenerse sin mancha en este mundo. Cuando dice en santidad, la palabra santidad quiere decir apartarse de lo malo, ¿sí, hermano? De la idolatría, de lo que se interpone entre nosotros y nuestro Dios. Porque haciendo eso, hermanos, tendremos derecho a resucitar en la segunda venida de Cristo. Hay versos, hay textos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes, hermanos, con lo que creemos. Lo debemos de practicar, ¿sí? Somos libros abiertos ante cualquier persona, ante los hermanos de la iglesia. Somos libros abiertos. Si hablamos de guardar el cuarto mandamiento, que es el día sábado, pues aquí lo estamos demostrando que lo estamos haciendo, hermanos. Desde ayer en la tarde hicimos nuestro culto, recibimos el Santo Sábado. Hoy aproximadamente a las 6:15 se termina el día sábado. Esa es parte solamente de un mandamiento. Entonces, todos los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, tenemos que tener esa coherencia, que lo que yo diga, yo lo haga, que lo que yo crea, hermano, yo haga la obra, como dice así, para tener parte de recibir ese galardón. ¿Por qué estamos guardando los mandamientos, hermanos? ¿Por qué debemos de buscar la santidad? Porque Dios promete un premio, ¿sí? Y Dios, que sí conoce el futuro, él ya tiene todo predispuesto, hermanos. Y Él dice, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, ¿sí? Entonces,
En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se va a recibir ese galardón de la vida eterna, como dice aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Ponen aquí nuestros hermanos, vestidura de los hijos de Dios, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Es un texto que encontramos dentro de las Escrituras. Pues vamos a ver hermanos, nuestra lectura bíblica. Vamos a pasar al siguiente párrafo, hermano Daniel. No hay otra, ya no contestaron ningún hermano. Mateo, el Evangelio de San Mateo, palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y vamos a ir desglosando estas tres preguntas que yo considero muy importantes y espero que usted también, amado hermano, consideremos estas preguntas importantes dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice la lectura bíblica, San Mateo capítulo 24, verso 36 al verso 39. Si usted lo tiene, hermano en su casa, acompáñeme a tener esta lectura dentro de la palabra de nuestro Dios. Dicen estos versos así, hermanos: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Esto es lo que dice el Evangelio de San Mateo. Mateo fue un hombre, hermanos, judío, israelita, que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Es más, ellos de cuerpo presente fueron testigos presenciales de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primero, hermanos, es muy importante lo que dice el Maestro de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí, para nosotros, no estamos ya confundidos. Nosotros no creemos que Cristo es Dios, ni que Dios es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, y Dios es el Padre. Y Dios tiene su naturaleza aparte, y Cristo tiene su naturaleza aparte. Cristo no es Dios en el Nuevo Testamento, hermanos, ni Cristo es, como se cree en el mundo, que compone una Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque dice las palabras de nuestro Señor Jesucristo: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. En San Mateo capítulo 24, desde el verso 1, es un diálogo que tiene Jesús con sus discípulos, hermanos. Y en este verso Jesucristo les está diciendo, cuando le preguntan, ¿cuándo va a pasar esto tocante al templo? ¿Qué señales habrá antes de tu venida? ¿Y cómo será el fin del mundo? Jesús les dice en este verso, hermano, no lo sé. Yo no sé cuándo mi Padre me vaya a mandar. Si Cristo fuera Dios, lo sabría. Pero como Cristo no es Dios, es el Hijo de Dios, dice él que ni él ni los ángeles, hermanos, mucho menos nosotros, para poner alguna fecha, que es lo que muchos han puesto fechas y fechas y fechas y fechas, hermanos. ¿Y qué ha pasado? Se han llevado un gran chasco y han engañado a tanta gente en poner una fecha de que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo dijo, yo no lo sé. Las cosas, dice Deuteronomio 28, hermanos, 28, el último verso, que las cosas reveladas a los hombres están escritas y lo conocemos. Y lo escondido de Dios, eso solamente Dios lo sabe. Y aquí Cristo está demostrando que Él no sabe cuándo va a venir. Él sabe que los discípulos sabían que Él vino por primera vez. Por eso le preguntan. Los discípulos sabían que va a venir por segunda vez. Pero Cristo fue muy claro y le dijo, yo no sé cuándo voy a venir, ni los ángeles. El único que sabe cuándo yo voy a venir por segunda vez a la tierra, ¿quién es? Aquí dice el texto, hermano, mi Padre.
Así que, hermanos, nosotros no creemos en una Trinidad como profesan muchos, no creemos en una unicidad que se ha propagado mucho en que en el Nuevo Testamento Cristo es Dios, pero se utilizan los mismos textos de la Trinidad. No creemos en eso. Por eso la Iglesia de Dios Israelita no pone fechas, porque estamos vedados en eso, hermanos. No podemos poner fechas. ¿Cuántos no han puesto fechas? Que el año 2000, que el año 2000, 2023, 2024, que en octubre, que en este año. Si ustedes ven en internet, muchos están poniendo que este año se acaba el mundo, que este año viene Jesucristo. Y no es cierto, hermanos. Aquí lo dice la Escritura. Cierro esta parte y dice el verso, hermano, como en los días de Noé. En los días de Noé, ¿cómo vivía? Que nosotros vamos a llegar al grado de vivir hoy como en aquellos días de Noé. En aquel tiempo, hermano, aquel ciclo que se vivió, estamos en esos días viviendo, donde la gente solo se preocupa por lo material. Yo no tengo tiempo. Yo voy a ir a una religión donde sea un ratito, ¿sí? Pero yo no puedo estar guardando todo un día. Pero es que la Biblia lo marca, el mandamiento de Dios así lo especifica. Entonces, ¿qué hacían en los días de Noé? ¿Qué se hace hoy en día? No hay tiempo para las cosas de Dios. Entonces, todo lo material que se hacía, hermano, pero vino un diluvio universal que fue mundial en ese mundo viejo, como dice aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué pasó? La gente, ¿cuándo vino a reaccionar? Cuando ya no estaba dentro del arca. Y él, de su buen corazón, hermanos, cuando miraba que ya el barco, hermanos, se movía y las aguas iban creciendo y creciendo, y la gente llegaba a gritar, quizá tocar la puerta, quiso abrirla, pero la puerta, dice el libro de Génesis capítulo 7, hermanos, que la puerta la había cerrado, ¿quién? Nuestro Dios. Así que vino el diluvio y llevó a todos, porque estaban enajenados solamente en lo material y en las cosas de Dios no, y creían en Dios a su manera, a su modo, como ellos quisieran entender. No, pero es que Dios dio estos mandamientos, sí, pero yo pongo los míos. Yo creo así, ¿sí? Así creo yo y punto yo. Y cada quien se fabrica su propio Dios y el Dios verdadero. Por eso Dios está molesto, por eso Dios está enojado, porque él, hermano, hasta el día de hoy, no ha cesado de decirnos a todo el mundo entero, hermanos, sean japoneses, italianos, alemanes, franceses, mexicanos, brasileños, de todo el mundo, hermanos, no ha cesado de hacernos ver que Él tiene mandamientos, que Él tiene estatutos, que Él tiene leyes. Nosotros acabamos de pasar una fiesta que se llamó la fiesta de las cabañas. ¿Qué va a pasar al final de octubre, hermanos? ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿Qué va a pasar en diciembre? El mundo se vuelca en tradiciones y eso Dios no lo mandó. Por eso Dios dice, no, pues es que ya no me hace caso el mundo, las personas. Va a acabar con este modo de vida nuestro Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, hermano, embona bien los tiempos, los momentos, porque le muestran algo literal, algo material, y él les hace ver todos los acontecimios que van a venir paso a paso para que Él venga por segunda vez aquí a la tierra. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la lectura bíblica que tenemos a través de la Escritura. ¿Algún comentario, hermano Daniel? Sí, nomás de mi hermano David Calderón, con respecto a lo que comentabas, dice, si él fuera Dios, el Padre, al decir, no se convertiría en mentiroso, pero él es hijo y no sabe cuándo será el día de su regreso. Así es, sí, él es el Hijo de Dios. Jesucristo no es Dios. Nunca dijo él, yo soy Dios. Hermanos, la lectura de comprensión en todo el Nuevo Testamento dice, yo soy hijo de Dios, pero no hay un texto donde diga él, ¿sabes qué? Yo soy Dios. ¿Sí? Dios es espíritu. Y Jesús,
cuando vino a la tierra, hermano, porque Él ya existía, porque fue lo primero que hizo nuestro Dios. Él vino y dice, mírame, yo soy en el Padre, porque las obras del Padre que Él me mandó a hacer, yo las hago por Él, ¿sí? Yo la doctrina que traje no es mía, es del Padre. Él me mandó, Él me dio mandamiento de lo que he de hablar y de lo que he de decir. Nunca estuvo en contra de los mandamientos de Dios. Al contrario, Él los magnificó. Él mismo dice en San Mateo capítulo 5, dice, antes fue dicho, ¿sí? No cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer con lascivia y con la mirada la desnuda, os digo que ya adulteró. No lo quitó, al contrario, engrandeció las leyes de Dios, pero nunca se opuso a las leyes de Dios. Por eso él vino súbdito, dice, y sujeto a la ley de Dios. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo vine a cumplir como un israelita, como un judío, el cual me mandó nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, bueno, pues vamos a ver, tenemos aquí, hermano Daniel, la siguiente diapositiva. Ahí está, hermanos, una vista desde el monte. Hoy sabemos que Israel no tiene templo, ¿verdad? Sabemos quién lo ocupa ahorita, pero esta es una vista, hermano, desde el monte a donde se ve la mezquita que hoy ocupan los árabes, ¿sí? Para darnos una idea de toda la vista panorámica que tiene la ciudad de Jerusalén y que lo que dice San Mateo 24 es cierto, porque a ese lugar subió y Jesús le dice el sermón profético de lo que dice eh, San Mateo capítulo 24. Bien, voy al siguiente, hermanos. Dice, tenemos el verso de memoria. Dice que tenemos un versículo de memoria, Santiago capítulo 5, verso 8, si se lo aprendió, dígalo, hermano, allá en su casa, dígalo, es para honra y gloria de nuestro Dios, es un becerro del labio, es un sacrificio que debemos de decir. ¿Qué dice el apóstol Santiago, hermanos? Este es el hermano del Señor, el hermano literal del Señor Jesucristo. Él participó luego, creyó en nuestro Señor Jesucristo y escribió esta carta a Santiago. ¿Qué dice en Santiago capítulo 5, versículo 8? Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la gente? ¿Desde cuándo está diciendo que viene y no viene y no viene? ¿Ya cuánto tiempo tiene? Ya se murió mi abuelito, mi bisabuelo creyó, le dijeron que venía y no vino. Mi abuelo ya murió, no viene. Ahora está mi padre, ahora yo soy hijo y ya tengo a mi hijo y no viene. Y la gente se burla de eso. ¿Pero qué dice Santiago? No, ten paciencia, ¿sí? Confirma, afirma tu corazón, sé firme, no claudiques, no voltees para atrás, sigue hacia adelante. Confirma vuestra mente, vuestros corazones, porque Él dijo, Él lo prometió, pero Él va a venir. La venida del Señor, ¿qué, hermanos? Se acerca, hermanos, ¿sí? Él se acerca, como dice aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que vemos, hermano, ¿sí? ¿Quién es nuestro Rey en nuestro corazón, en nuestra mente? Es Cristo. Pero Él va a venir a reinar literalmente, como lo muestra la palabra de nuestro Dios. Dice aquí del griego, hermano, se refiere a alguien que tiene un espíritu largo, que aguanta o soporta, ser paciente o longánimo. ¿Sí? Esto es lo que dice, pues, ahora el verso 7. Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7. Entonces, hermanos, es lo que menciona, así como se tiene paciencia para tantas cosas como el que siembra esperando el fruto, es paciente y espera hasta que sale el fruto, hermanos. Así tenemos que ser pacientes y afirmar, estar firmes en nuestro corazón que el Señor ha de venir, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al primer párrafo. Bueno, vamos a ver esta parte, hermanos. Dice aquí San Mateo 24:37, que ya lo vimos. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá lo mismo que aconteció en tiempos de Noé. Muchos van a estar desapercibidos. Inclusive él dejó dicho en un verso en San Mateo capítulo
en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, hermano, dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? Es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros. ¿Habrá quien crea en Jesucristo en su segunda venida? ¿Habrá quien se aperciba? Sí, hermanos, sí va a haber, muchos van a estar apercibidos, preparándose para esperar la venida de Cristo, porque han creído en los profetas, han trazado bien la palabra de nuestro Dios, no están confundidos, hermanos, no creen que Cristo es Dios, no creen que se van a ir al cielo, no creen que la iglesia la van a arrebatar y va a estar allá y van a estar viendo de allá arriba destruyendo la tierra. Eso no está escrito en la Biblia. No hay ningún verso que hable acerca de que van a estar allá tanto tiempo, hermano, en lo que pasa una tribulación y que luego van a bajar. No tenemos textos que hablen sobre ese acontecimiento como lo vemos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. No lo tenemos, no lo encontramos. Entonces, esto es lo que vemos dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que hemos visto a través de ella, hermanos, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Pues vamos a pasar al siguiente, ahora sí, al primer párrafo, hermano Daniel. Vamos a pasar, dice el primer párrafo de nuestro cuaderno, hermanos, dice así, a través de este cuaderno, dice: cuando hablamos de los acontecimientos más grandes e importantes de toda la historia, sin duda el mayor de todos será el retorno del Hijo de Dios a la tierra para establecer su reino. Voy a leer el siguiente párrafo, hermanos. Voy a leer 3 párrafos. Voy a leer, dice: en alguna ocasión, estando el maestro con sus discípulos cerca del templo en Jerusalén, él les manifestó que no sería dejada piedra sobre piedra, que no fuera destruida. Al escuchar tal aseveración, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron acerca de cuándo acontecería aquello y también sobre cuál señal habría de su venida y del fin del mundo. El Hijo de Dios respondió a cada uno de las interrogantes, como lo vemos en la palabra de nuestro Dios. El tercer párrafo voy a leer, hermano, y de ahí entramos en una explicación. Dice: en esta lección analizaremos lo concerniente a su segunda venida. Recordemos que no solo Jesús habló sobre su retorno, sino también hablaron los profetas, los apóstoles de igual manera lo hicieron. Dios, a través de su palabra, nos comparte conocimiento acerca de ello. O sea, no estamos ignorantes, hermanos, en cuanto a que Cristo va a venir, hermanos, como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Sino que hay muchas señales de cuando Él venga, el divino maestro. Dice el segundo párrafo. Vamos a darle al siguiente párrafo, hermano Daniel, y para que ustedes vayan viendo, hermanos, ¿sí? Todo esto, hermanos, que nos muestra aquí la misma palabra de nuestro Dios acerca de estos acontecimientos. Dice al siguiente diapositiva, tercer párrafo, dice aquí, hermano: he aquí que el Señor, Isaías 40:10, he aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro, hermano. Sí, entonces es una figura porque el que viene es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El divino maestro es el que va a venir, amados hermanos. Entonces, esto es lo que vemos acerca de la palabra de nuestro Dios a través de las sagradas escrituras. A través de esto, hermanos, es muy importante ver acerca de la profecía, ¿sí, hermanos? Porque la profecía, dice la palabra de nuestro Dios, que no es de particular interpretación, que no es para alguien en particular que le interprete y diga sí, así, y es lo que yo tengo que decir porque yo así lo interpreté. No, hermanos, interpretar las profecías por uno mismo, que eso crea denominaciones. Por eso hay tantas denominaciones, hermanos. Miren, un ejemplo. ¿Qué pasó con los adventistas?
¿Por qué se llaman adventistas? ¿De dónde proviene la palabra adventista? De advenimiento, de venir. Ellos, hermanos, tomaron una profecía de los 2300 días, ¿sí? La interpretaron a su modo, sacaron cuentas y dijeron que Cristo vendría en el año 1843. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? No vino. Hay un libro que se llama El Gran Chasco o La Gran Mentira. Luego hicieron cuenta que no, porque iba a venir en 1844. No vino. ¿Qué dijeron? No, pero es que vino en espíritu, ¿sí? Y pasó de un lugar santo al lugar santísimo. O sea que ahí es cuando se fue al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia es muy claro. Jesús dice en San Mateo 24:36, pero del día y de la hora, nadie lo sabe, hermano. Ni los ángeles, ni yo, dice, solo mi Padre solo. Entonces, eh, por, por, por una particular interpretación, ¿qué pasa, hermanos? Eso es lo que pasa. Voy a leer un texto con ustedes, hermanos, acompáñenme. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, hermanos. Dice así, el último libro de la Biblia, y la pregunta que yo haría, ¿para quién es esto? Esto que dice aquí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Para quién es esto? ¿Sabe para quién es, hermano? Para nosotros, ¿sí? Que estudiamos, que escudriñamos la palabra de nuestro Dios. ¿Qué hay para nosotros que hacemos eso, hermanos? Dice que somos bienaventurados, ¿sí? No es para cualquiera, hermanos. Hablar de profecía, la profecía es un plato fuerte. La profecía, hermanos, es... ¿Quién es apto para entender profecía? Para saber profecía. Le voy a leer un texto que dice Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 22, hermanos. Dice así. Primer carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Para quién es la profecía? Para el hermano que está fuerte. ¿Sí, hermanos? Para el hermano, hermanos, que es espiritual. Para el hermano que quiere saber la verdad y que debe de tener el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué se debe de predicar profecía, hermanos? ¿Por qué la iglesia de Dios israelita debe de predicar profecía? Dice Proverbios 29. Voy a leerle este texto, hermanos, que dice aquí, porque todo este trimestre que vamos a ver, hermanos, son profecías. Es profecía lo que vamos a estudiar y debemos de estar preparados. No debemos de ser débiles, hermanos, ¿sí? Debemos de estar fuertes para ver la profecía de acuerdo a como dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué es importante predicar profecía? Dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía, el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. ¿Por qué debemos de predicar profecía, hermanos? Porque, ¿para qué sirve la profecía? ¿Para desunir o para unir? Aquí dice que para unirnos, ¿sí, hermanos? Para que estemos unidos, ¿sí? Entonces es muy importante la profecía y hoy eso es lo que vamos a estudiar a través de la misma palabra de nuestro Dios, a través de las escrituras, a través de todo esto, hermanos, que hemos de estudiar dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué ha pasado con el mundo? ¿Por qué se ha confundido? ¿Por qué los religiosos están tan confundidos y uno dice una cosa, otro dice otra cosa? Porque no quieren tener a Dios en sus noticias, ¿sí? No quieren hacer caso a los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, hermanos, si no, hay camino, dice Proverbio 20, hay un verso en Proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin son caminos de muerte, ¿sí? Entonces,
Dios no ha dejado de anunciar, hermano. Aquí está la Biblia, aquí está el libro de texto, aquí está la guía, el mapa, como usted el itinerario, como usted le quiera llamar, hermano, pero la Biblia es la palabra de Dios y ella nos va marcando. Es como cuando vas en la carretera y hay las señales, curva cerrada, curva ciega, esto aumenta, disminuye. Así es la profecía, pero para tener la profecía se necesita tener el Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene el Espíritu Santo? Guardando los mandamientos de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, habla de ha habido guerras, ¿sí? Y se le llama mundiales, pero no han sido en todo el mundo. Pero el evento que se viene, hermano, ese va a ser mundial, va a ser en todo el globo terráqueo. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, todo ojo le verá, y ahorita vamos a entrar, ¿cómo entendemos todo ojo le verá? ¿Sí? Se habla de una primera resurrección, ¿sí, hermanos? Se nos enseña de que va a haber una resurrección y es bienaventurado el que participe de esa primera resurrección, porque hay otra resurrección, pero esa es para condenación. Pero lo que sí debe de quedar claro para nosotros, dicen, pero del día y de la hora, nadie lo sabe, hermano. Nadie, ¿sí? Como dice el texto, como dice la escritura, nadie lo sabe, hermanos. Vamos a ver Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 24, pues al contrario a lo que muchos piensan, hermanos, creen que va, a ver si me doy a entender, hermano, que creen que van creen que va en una forma cronológica cada texto que va de lo que va hablando Cristo y como está escrito, pero no, o sea, Mateo capítulo 24 no va en una forma cronológica, ¿sí? Dice Mateo capítulo 24, verso 1. Y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Salen del templo, ellos muestran orgullosos los edificios del templo, hermanos, y el maestro les responde, pues mira, todo lo que ustedes están viendo ahorita, en verdad les digo que no va a quedar, ¿qué? Piedra sobre piedra. Llegan al Monte de las Olivas en el verso 3 y continúan, dice el verso. Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciéndole, ya estando en el Monte de las Olivas, hermano, le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué? Del templo, hermanos, ¿sí? Le habla del templo. ¿Cuándo va a ser, en otras palabras, cuándo va a ser destruido el templo? Y luego le hacen otra pregunta. ¿Cuáles son las señales que habrá de tu venida? Antes de que tú vengas, ¿cuáles son esas señales? Y luego le dicen, hermano, y las señales del fin del mundo, ¿sí? Entonces, aquí, hermanos, lo que vemos cuando le dice, miren, va a pasar esto, el templo se va a destruir, ¿sí? Pero, ¿cuándo pasó esto? Pues la historia, por eso la profecía es muy importante, porque la historia avala lo que se dijo proféticamente, hermanos. ¿Cuándo fue destruido el templo? Todos lo sabemos que fue destruido en el año 70 después de la era cristiana, hermanos. ¿Sí? ¿Quién lo destruyó? ¿Quién era el emperador? Era Tito Flavio Vespasiano el padre. Pero el padre mandó a su hijo. Tito Flavio Sabino Vespasiano fue el que destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Y él la quería conservar. Dice la historia que
hermano Sabino, cuando vio el templo, dice, no, esto hay que conservarlo. Pero una cosa es lo que diga él y otra cosa es lo que ya había dicho Jesucristo. Y entonces los soldados empezaron, hermanos, a lanzar teas para quemar el templo, para empezar a destruirlo, y se destruyó el templo. Y miren lo que dice la profecía, Daniel, dice Daniel capítulo 9, aquí, hermanos, verso 26, que es la profecía de las 70 semanas. Y lo que dijo se cumplió al pie de la letra de nuestro Señor Jesucristo en el año 70. Dice Daniel capítulo 9, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. El hijo del emperador, que era un príncipe, Tito Flavio Sabino Vespasiano, destruyó Jerusalén y destruyó el templo. ¿Casualidad? No, hermano, no es casualidad. Es la profecía de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Es lo que anunció Daniel, profeta. Y Cristo les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo? Les dicen, ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Y entonces le dice Cristo esto, hermanos. Aquí les contesta la primera pregunta, verso 15. De aquí de San Mateo capítulo 24 dice, por tanto, cuando viere la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos, mas hay de las preñadas y de los que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue dada desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. ¿Qué le está diciendo, hermanos? Lo de Daniel el profeta. Cuando venga la abominación del asolamiento. ¿Qué es asolamiento, hermanos? Que va a estar todo desolado, todo destruido, hermanos. ¿Sí? Es lo que le dice. ¿Cuándo pasará la destrucción del templo? Jesús le narra lo de Daniel capítulo 9 y le dice que la gran tragedia para el pueblo de Israel iba a venir, hermanos. Una de las grandes tragedias que ha vivido el pueblo de Israel es la destrucción de su templo. Hasta el día de hoy, hermanos. ¿Sí? La crueldad romana no tiene límite. Cristo, lo que hizo Tito Sabino Vespasiano, hermanos, el príncipe, Cristo lo predijo. Aquí mismo en San Lucas, capítulo 19, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, y el verso 43 y 44, hermanos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco. De todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjense, hermanos. ¿Y qué hizo Sabino Vespasiano, hermano, el príncipe? 7 kilómetros alrededor de Jerusalén puso estacas. El que salió huyendo, corriendo, ahí, hermanos, quedaba clavado. La historia no se equivoca, ni la profecía se puede equivocar, como lo vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Cristo dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo el templo se destruyó, hermanos. Los sacerdotes se lanzaron a las llamas. Es el inicio de la primer trompeta. ¿Cuándo se tocó esta trompeta? En el año 70, hermanos, se tocó la trompeta, ¿sí? Esta es la primera pregunta que Jesús responde ya estando en el Monte de los Olivos. Y ya se cumplió esta primera pregunta. ¿Con la destrucción de qué? Del templo, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios.
a través de las escrituras, a través de estos textos como lo encontramos, amados hermanos, ¿sí? Entonces, Cristo lo advirtió y se los dijo claramente: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo esto se los dijo el Jesucristo, el Maestro, hermanos. A ellos se los mencionó a la luz de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? ¿Cuándo serán estas cosas? Pues él les menciona lo de Daniel. ¿Cuándo se cumplieron, hermanos? En el año 70. En el año 70. La siguiente pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá del fin del mundo antes de tu venida? Segunda pregunta que les contesta Cristo. Dice San Mateo capítulo 24, verso 27 al 34. Ahí contesta la segunda pregunta, hermano. ¿Qué señal habrá del fin del mundo? ¿Cuáles son las señales que habrá para el fin del mundo antes de que tú vengas? Dice el verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El relámpago es una luz. La profecía dice que se verá una luz, que ese día cuando Él vaya a venir, hermanos, no se sabrá si es de día o es de noche, pero que a la tarde vendrá una luz, hermano. Eso dice la profecía. Voy a leer Zacarías capítulo 14. Bueno, sí, es tocante a esto, hermano. Tocante a esto, dice la profecía que está en Zacarías capítulo 14, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Zacarías capítulo 14 y verso 6, desde el verso 1, ¿verdad? Que es todo lo de la guerra del Armagedón, hermanos. Pero el verso 6 dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será de día ni de noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, eso es lo que dice la escritura. Entonces, hermanos, se verá una luz como un relámpago, ¿sí? La señal de que viene ya nuestro Señor Jesucristo. Lo que le preguntaron ellos: ¿qué señal habrá del fin del mundo? Verso 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El enigma, el símbolo, el cuerpo muerto es Israel, hermanos. Dice la profecía de Ezequiel capítulo 37 acerca de esos huesos secos. ¿Sí, hermanos? Es el pueblo de Israel. Y allí se juntarán las águilas, las naciones que van a venir contra el pueblo de Israel. El verso 28 es muy claro. Nos está hablando de la sexta plaga, que no va contra los elementos que ahorita vemos, va exclusivamente contra el pueblo de Israel, cuando los ejércitos de todo el mundo se armen y vayan al río Éufrates y para ir a rodear a Israel y quitarle sus riquezas, porque ellos están en paz, ellos allá están, hermano. Esas son señales antes de la venida de Cristo, son las señales del fin del mundo. Dice, sigo leyendo. Entonces, verso 29, luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Todo esto, hermanos, lo vamos a ver al detalle en las siguientes lecciones, ¿sí? Todo, porque muchos ven que se ha oscurecido el sol, hermanos, han caído, ha habido lluvia de estrellas y han dicho, ya viene, y por eso ese es el error muy grande. Sigue diciendo, 30, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con grande voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan,
sabéis que el verano está cerca. Esa higuera es el pueblo de Israel. Israel es el reloj para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Israel hoy, hermano, vemos a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, Israel ya es un país. Israel lo despojaron de todo, de sus tierras, lo sacaron. Israel vagó por todo el mundo. Israel fue castigado 7 tiempos, pero Israel ya pagó. Y ahora Israel, hermanos, es la higuera que comienza a reverdecer. Y en 1948 es anunciado ante la Liga de Naciones lo que es hoy la ONU como un país, como un pueblo que tiene su bandera, la estrella de David. Israel va prosperando poco a poco. Israel hoy se defiende, hermanos. Es la higuera que va reverdeciendo. Y cuando vea la higuera reverdecer, sabéis que el verano está cerca. Por eso le contesta las señales que habrá del fin del mundo, hermano. Antes del fin del mundo, dice aquí. ¿Sí? Entonces, todo esto lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? En 1914 acabó la maldición, que eran todas las guerras contra Israel, y ahí viene la primera guerra mundial ante las naciones. ¿Y por qué está el mundo así? Porque tiene la maldición que tenía Israel. Por eso hay guerra, no hay paz, hermano, y la maldad se acrecenta porque el hombre así lo ha querido. Israel perdura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está, hermanos, el pueblo de Israel. Esas son las señales antes del fin del mundo, hermanos. ¿Cuáles son las señales? La otra pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del mundo? ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, ¿cómo sé? Voy a leer San Mateo capítulo 24, hermanos. San Mateo capítulo 24 dice aquí, y el verso, hermanos, dice, y sentados en el monte de las olivas se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ya lo vimos, ocurrió en el año 70. ¿Qué señales habrá de tu venida? Ya lo vimos, hermano, en la guerra del Armagedón, las 7 plagas que van a estar cayendo, hermanos, la luna, el sol, las estrellas, los satélites, los meteoritos, todo eso que conocemos hoy en día, todo eso va a acontecer instantes antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero le dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal antes del fin del mundo? ¿Cuáles son las señales que habrá? Entonces le contesta nuestro Señor Jesucristo en el verso 4. Y respondiendo Jesús les dijo, primero, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Qué señales habrá antes del fin del mundo? Esto que estamos viviendo, hermanos. ¿Sí? Primero que nada dijo, mucho cuidado, cuídense y tengan mucho cuidado ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a venir, mirad que nadie los vaya a engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos los van a engañar. ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Cuántos Cristos actualmente existen, hermanos? ¿Cuántas denominaciones hay que le dicen aquí tenemos al Cristo verdadero? Y ahorita conocemos ya muchos Cristos. Antes yo era niño y hablaban de 2 Cristos. Un Cristo que guarda el domingo y un Cristo que guarda el sábado. Un Cristo que no come puerco y un Cristo que come puerco. Un Cristo que la Biblia no dice cuándo nació, hermanos, claramente lo dice, y un Cristo que se enseña que nació el 24 de diciembre, ¿sí? Que celebra el fin de año, 31 de diciembre, cuando la palabra diciembre quiere decir mes décimo. Lo puede usted encontrar en internet, hermanos. Hoy tenemos las redes, las plataformas, todo lo podemos encontrar,
si queremos conocer la verdad, la palabra de nuestro Dios. Entonces, que nadie te engañe, porque te van a decir esto. Dice aquí, verso 24 de aquí mismo, aquí hermanos, dice, verso 23, entonces si alguno dijere, he aquí el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y dirán, y darán señales y grandes prodigios de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque muchos hermanos, como los testigos de Jehová, dicen que Cristo ya vino en 1914. ¿Pero dónde está? No, es que nada más lo puedes ver con el espíritu de la mente. No lo veo. Es que tú no tienes el espíritu. Y así, hermano. Otros que ya apareció tal personaje y anda con una túnica y dice, yo soy el Cristo. Y mucha gente lo sigue. ¿Sí, hermanos? Otros lo tienen en un crucifijo. Y cuántos hermanos, muchos Cristos. No creáis, porque Cristo lo advirtió y lo dijo. La señal antes de que yo venga es que van a proliferar muchos Cristos, pero muchísimos, que te llevan al cielo, que te condena a un infierno donde te estés quemando, y eso no es cierto, eso no lo dice la Biblia, hermanos. Que te van a arrebatar, no dice eso la Biblia. Dice que vas a ir a recibirlo, pero la profecía dice que va a posar sus pies en el monte de los olivos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos y cuántos profetas, hermanos? Isaías, Zacarías, Job, apóstoles como el apóstol Pedro, ¿cuántos no han hablado de la segunda venida de Cristo? Pero el único verso donde se habla de la segunda venida de Cristo es Hebreos 9:27. Ahí claramente dice a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene por segunda vez. Siguiente párrafo, hermano Daniel. Vamos a ver el siguiente. El siguiente, vamos a ver. Aquí, hermano, vamos a ver a través de estos párrafos, a través de la escritura. Dice aquí, hermanos, Cristo, hermanos, se fue en una nube. En una nube va a venir. ¿Dónde dice que Cristo se fue en una nube y dónde dice que se fue del monte de los olivos? Aquí está, hermano, en su pantalla, usted lo puede ver, el verso Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, dos ángeles, hermanos, se allegaron a los apóstoles que estaban viendo a Cristo cuando estaba ascendiendo a los cielos, ¿sí? Pero voy a leer el verso, porque aquí también hay algo muy importante que siempre tenemos que recalcar a la luz de la palabra de nuestro Dios, a la luz de las escrituras. Hermanos, dice aquí este texto de Hechos capítulo 1, porque esta es la historia verdadera, esta es la historia inspirada por el Espíritu Santo. Los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. En verso 6, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo, en este momento? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No lo sé yo, no nos toca a nosotros. Por eso es que insistimos y decimos que Cristo no es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Porque él mismo está diciendo, es que yo no lo sé. Ni a ustedes les toca saber esto. Hay cosas, hermano, que no podemos nosotros saber. Solamente están en la potestad de Dios. Pero nosotros no podemos poner una fecha. No podemos decir, en el 2023 viene Cristo. ¿Cuántos, tristemente, hermanos, se han salido de nuestra iglesia porque quieren ellos poner fechas? Y mejor se salen y se van. Y se buscan un grupo y ya les dijeron, el año 2000 viene Cristo. Y no vino. ¿Qué pasó con esos hermanos que se engañaron? Regresaron a la iglesia de Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos, hasta rabinos judíos no hay, hermanos? No sé si son judíos o no,
pero dicen que va a venir Cristo, que ahora en el 2023 viene, que no en el 2024, que no, que en el 2028, que en este mes de octubre viene Cristo ya, y que se va a acabar el mundo. Véalo usted en internet y lo va a ver, y aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y en una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. ¿Qué le parece, hermano? Lo vieron en una nube, lo vieron cuando se fueron, cuando se fue él, pues así también. Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo que le verá, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios, como lo dice aquí a la escritura. Pero sí, hermanos, somos enfáticos, somos muy claros. Pero del día y de la hora, nadie lo sabe. De que viene del cielo y viene de las nubes, eso sí dice la escritura, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo lo verá en todo el mundo? Cada quien en su tiempo hay dos resurrecciones. Una resurrección de todos los que resuciten y sean transformados, que hicieron la voluntad de Dios y lo irán a recibir en las nubes. Y vendrán con él al monte de los olivos donde va a poner sus pies. Y pasado 1000 años, todos los impíos, los que no creyeron, los que no quisieron hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos, se levantarán para ser juzgados y verán a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, todo ojo le verá. Y la otra forma de entenderlo, hermanos, Mateo 24:30, todo ojo le verá, es de que en todo el mundo va a estar sucediendo los acontecimientos trazados en la palabra de nuestro Dios, en lo que dice Apocalipsis, hermano, y todo el mundo va a estar viendo que eso lo había dicho ya el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, eh, siguiente diapositiva. Vamos a seguir viendo a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, a través de la escritura, a través de estos textos, vemos todos estos pasajes que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el siguiente, hermanos, y ya lo que dice aquí. Voy a leer, hermanos, el siguiente párrafo, dice, el párrafo número 4. Para una mejor comprensión, enlistaremos situaciones relacionadas a tan impactante acontecimiento. Recuerde que aquí está a grosso modo, pero al detalle lo vamos a ver en cada lección. Dice así, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre. El ungido vendrá sobre las nubes del cielo. Todo ojo le va a ver. Los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo incorruptible e inmortal. Los justos que estén vivos en la segunda venida de Jesús serán transformados a un cuerpo incorruptible e inmortal. Espero que le haya llegado su cuaderno a su tiempo y espero que todos los hermanos hayan visto los textos que lo avalan aquí, amados hermanos. Dice, tanto resucitados como transformados recibirán a Jesús en el aire para reinar con él sobre la tierra. Y por último, el primer lugar donde Jesús pondrá sus pies será en el monte de las Olivas. Y ahí están los textos que lo avalan, hermanos. Ahí están los textos que lo dice a través de la escritura. Día, hora, pero también es importante agregar ni el año, porque muchos ponen año. No pongo día, no pongo hora, pero pongo año. No, ni el año, nadie, hermano. ¿Sí? El ungido vendrá, sí, vendrá sobre las nubes, así lo anunció él mismo. Él mismo lo dijo, hermanos, en Marcos 14:60 al 62. Si usted lo quiere ver, ahí lo dice muy claramente. Y en Mateo 24:30 que acabamos de leer, él dice que él vendrá en las nubes. Todo ojo le verá, todo ojo le va a ver. Sí, hermanos. Las señales se están dando en todo el universo, en todo el mundo. No importa que en un día sea, en una parte del mundo sea de día y en otra parte sea de noche. Todo.
todos nos daremos cuenta que si estamos vivos, hermanos, si nos toca, todos seremos testigos de las 7 plagas, de la ira de Dios. Van a estar cayendo las plagas, hermanos, ¿sí? La sexta plaga, el Armagedón, rodear a Israel. Mucho judío va a morir, lo dice la Escritura, van a morir, hermanos, pero muchos se van a salvar. Séptima plaga, un terremoto cual nunca fue jamás, toda isla de los mares desaparecerá, hermanos, y la caída del granizo del peso de un talento, dice ahí, a través de la Escritura. Y cuando estén acabando con Israel, viene Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estén vivos se transformarán, y todos los que queden vivos de la guerra de Armagedón, que se quedarán atónitos mirando todo esto, hermano, que Israel viene, Cristo viene a Israel, y cuando venga, sus pies van a tocar el monte de los olivos, que se va a deshacer, y va a quedar dice ahí un valle, hermano, va a quedar ahí. No va a ser más el monte de los olivos ya en su segunda venida. ¿Dónde lo ve? Véalo, hermano. Zacarías capítulo 14. Habla tocante a la segunda venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, sí. Los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Es decir, murieron teniendo la fe de Jesús, que Jesús guardaba el sábado, guardó las 3 fiestas, guardó los mandamientos de nuestro Dios. Los justos que estén vivos en la segunda venida, sí, hermanos, muy importante, resucitarán, ser transformados para recibir a nuestro Señor Jesucristo, a ir a recibirlo, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, y seremos arrebatados, iremos a recibirle, hermano, a recibirle. No dice quedarse allá, no dice el texto, lo interpretan así, pero no dicen y así, como dicen y así estaremos, sí, pero la profecía de Zacarías 14 se tiene que cumplir y vendremos con él, hermanos, en las nubes que él viene, lo iremos a recibir y vendremos con él y le acompañaremos al monte de las olivas, donde él va a llegar con los suyos y ese monte se va a deshacer, hermano, y va a posar sus pies, ¿sí? No dice, hermanos, ahí te vas a quedar, como cuando vamos a recibir a un familiar al aeropuerto, a la central camionera, a las 5:10, digo, por los que estamos aquí en Tijuana. Ven a recibirme y vamos, no nos quedamos con él, lo traemos a la casa, hermano. Viene con nosotros a nuestra casa, le enseñamos la ciudad, etcétera. Lo llevamos a conocer lugares, ¿sí? Lo vamos a recibir. Así iremos a recibir a Jesucristo, pero nadie se va a quedar allá, hermano, ¿sí? El adverbio es un adverbio es parte de la oración, ¿sí? Lo que compone una oración. Y un adverbio, hermanos, da la idea en una oración. Entonces, cuando dice lo iremos a recibir, hermano, está especificando recibirlo y no está hablando de lugar, está hablando de tiempo, toca el tiempo de ir a recibir a Cristo porque ya viene, pues lo recibimos, pero no nos quedamos allá, no es un adverbio de tiempo, sino venimos con él, hermanos, y se tiene que cumplir la profecía, como dice al monte de ¿qué? De los olivos, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Sigo leyendo, hermanos, sigo leyendo el siguiente párrafo, hermano Daniel. Siguiente diapositiva, dice aquí, de acuerdo con lo anterior, podemos comprender que cuando el maestro venga por segunda vez, además de establecer su reino, será el momento determinado para que se pueda dar el pago a quienes lograron mantenerse en santidad a lo largo de su vida. Por lo tanto, los justos alcanzarán la perfección, gloria y potencia. Ahí en la segunda venida de Cristo, hermanos, es la perfección. Ahorita la iglesia de Dios israelita no dice que somos perfectos. Lo que dice la iglesia de Dios israelita, hermanos, es que como guardamos los mandamientos de Dios, eso nos hace estar muy cerca de nuestro Dios, pero no perfectos. La perfección va a ser en la segunda venida de Cristo. Ahí sí es la perfección al 100%. Ahí sí es el nacimiento del Espíritu.
Ahí cielo es todo, es la resurrección, es la transformación. Es un cuerpo, hermanos, espiritual, no un espíritu. Es un cuerpo que como cuando dijeron a Cristo y resucitó, dice, ¿eres espíritu? No, tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Seremos como los ángeles, pero con un cuerpo transformado, porque los ángeles son espíritu. No vamos a ser espíritu, vamos a ser, hermano, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo transformado. Y estaremos y reinaremos con Cristo, como dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 24 al 6, 1000 años con el Señor, reinando en la tierra, donde las fieras van a perder eso, su fiereza, donde no van a ser carnívoros los animales que hoy, hermanos, son carnívoros, sino que la osa con la vaca andarán juntos. Es el milenio, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por último, la siguiente diapositiva, hermano, voy a ver el siguiente párrafo, aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios, que dice así, hermano, dice, amados hermanos, cuando el Hijo de Dios venga en su gloria, establecerá su reino y se sentará sobre el trono de David, por lo que debemos permanecer en justicia y santidad, para que cuando llegue el momento se nos diga, venid bendito de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, hermano. Porque eso lo dijo el Señor Jesucristo en su segunda venida. Dice que cuando venga apartará a los cabritos a su izquierda y sus ovejas a su derecha. Y entonces cuando les dice, venid bendito de mi Padre, ¿sí? Ustedes se conservaron en santidad, ustedes hicieron justicia guardando mis mandamientos, los mandamientos de nuestro Dios. Vengan, pónganse a mi derecha. Vamos a reinar. Aquí está el reino de Cristo. Se necesita una tierra, se necesita un rey, se necesita mandamientos y se necesita habitantes para un reino. Y para ese reino el Padre quiere muchos habitantes, porque Dios es misericordioso, Dios es amor. En medio de esa pandemia, aquí está su iglesia, confinado, pero aquí estamos haciendo la voluntad de Dios. E invitamos a todas las personas, todos los de buen corazón, que guarden los mandamientos de Dios, que se mantengan en santidad, que no se manchen con la idolatría y las tradiciones de este mundo, hermanos, para poder participar de la segunda venida de Cristo y resucitar y reinar 1000 años con Él y por toda la eternidad, porque ya eso es un paso a la eternidad, reinar para siempre, hermano. El pensamiento de las personas, no, yo mejor la gozo, porque para mí ya no hay otra vida. Dicen que ya no hay otra vida, hay otra vida. Y es una vida eterna. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible. ¿Es duro guardar los mandamientos de Dios? Sí, pero no son imposibles, hermano. Hay cosas en el mundo que se guardan allá afuera y se da la vida por nada. Hermanos, Dios te promete la vida eterna. Si tú guardas sus mandamientos, como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura. Entonces, ¿qué encontramos aquí a través de estos textos? Que lo que Dios dijo es verdad. El Hijo de Dios lo dice y es verdad. Los profetas, los apóstoles, el libro sagrado, el libro santo, la Biblia, todo lo avala, todo lo que dice aquí la Escritura, hermanos, lo está avalando a través de estos textos. Así que todas las naciones, todos los reinos del mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Cristo Jesús. Siguiente diapositiva para ir ya finalizando, hermanos, ya viendo esta parte que vamos a ver. Conclusión: la Iglesia de Dios israelita creemos que el plan divino de salvación ha avanzado de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliéndose la venida de nuestro Salvador Jesús y dejando una hermosa promesa de que vendrá para reinar en esta tierra por 1000 años. Él reveló a sus apóstoles los eventos que tendrán que suceder en esta tierra antes de su venida. Dice aquí, amados hermanos, y al momento de ella indicó que nadie sabe el día, la hora de su venida, pero que es importante que estemos velando, estar alerta de todos los sucesos que irán sucediendo en el mundo y sobre todo en el pueblo de Israel. Por todo ello, es importante que la Iglesia de Dios
conozca todos los eventos que han pasado, que están aconteciendo y que se esperan más adelante para mantenernos firmes y constantes en santidad. Les recuerdo, hermanos, que tomemos lo de este virus y en verdad, hermanos, es una prueba para nosotros, para saber lo que hay en nuestro corazón. Recuerde que nosotros también estamos en un desierto espiritual. Recuerde que el faraón es Satanás, pero hoy el guía es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es Cristo, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y está nuestro Dios de por medio. Entonces, esto, hermano, es solo principio de dolores. No podemos decir nosotros, es que nada más va a pasar esto y ya no van a venir cosas. No, hermano, van a venir cosas peores. La maldad se va a acrecentar, hermanos. El aborto se está promocionando en todo el mundo. El matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, que hasta por los ojos nos van a poner que todo eso que está haciendo el mundo lo veamos como algo muy normal, que eso es, que no critiquemos, que no digamos nada, que de las religiones que digan una falsedad, que digan que Cristo es Dios, que no digamos nada, que digan que Cristo compone una Trinidad, que no digamos nada. No, hermano, no podemos hacer eso. Eso lo tenemos aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Tenemos que decir la verdad porque la Biblia no dice eso, hermano. No dice que nos vamos al cielo. No dice que hay un infierno donde te estés quemando. Lo que dice que hay un Dios bueno que te da la vida eterna, te bendice en esta vida, en la venidera, si tú guardas sus mandamientos, si tú crees en Jesucristo, si tú te bautizas, si tú haces la voluntad de Dios, Dios te promete una vida eterna. No somos nosotros, es Dios el que lo está prometiendo. Dice nuestro cuestionario, hermanos, para finalizar nuestro cuestionario, dice la pregunta número 1, ¿dónde se encontraba Jesús y sus discípulos cuando estos le preguntaron sobre su venida? Pues ya vemos, hermanos, que le enseñan y allá le preguntan y él les contesta. ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde puso, hermano? En el monte de las olivas o el olivar. Ese monte que está presente, está mudo, está esperando cumplir su papel. Eso nos muestra la maravilla, la profecía que Dios nunca se va a equivocar. Pregunta número 2. ¿Quién es el único que conoce el día y la hora del regreso de Jesús a este mundo? Contéstelo, hermano, hermana, amado oyente que nos oye con su Biblia. Dice que el único que sabe quién es, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Pregunta número 3. ¿La segunda venida de Jesús será en secreto? No, no va a venir en secreto. No va a venir humilde, va a venir con poder y gloria. Porque dice la Biblia, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, todos le van a ver en su tiempo, en su momento, pero todos veremos al Señor, sea para reinar o sea para ser castigados, pero todo ojo le va a ver. Pregunta número 4, ¿qué evento extraordinario ocurrirá cuando el Maestro retorne para establecer su reino? ¿Cuál es el evento importantísimo, el meollo de todo esto, hermanos, que nosotros vamos a ver? La resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de todo el que esté vivo, pero que haya aceptado y creído y haber creído en nuestro Señor Jesucristo. 5. ¿Cuál será el primer lugar que pise Jesús cuando Él regrese por segunda vez? Esto es muy importante, hermanos, porque la Escritura no puede quebrantarse, ni jamás se puede contradecir. ¿Qué dice, hermanos? El monte de las olivas. Y última pregunta, 6. ¿Qué le dirá el maestro a quienes están a su derecha? Les va a decir, venid bendito de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí, hermanos? Y desde antes de que el mundo existiera, porque Él es ayer, hoy y siempre. Fue la primera creación de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y desde el principio del mundo, cuando Dios le dio pieles a Adán y a Eva porque estaban desnudos. Esta es la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.